Buenas a todas las personas que os habéis acercado al webinar de hoy. Tengo el gusto de presentaros a mi amiga y compañera Montse Altemir. Montse, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Hola, buenas tardes, encantada. Y bueno, hoy Monse nos va a hablar acerca de un tema bastante importante e innovador, que es cómo la teoría polivagal, el nervio vago, es aplicado al contexto de las terapias artísticas. Ella es neurofisioterapeuta con más de 25 años de experiencia en tratamiento de rehabilitación a personas con daño cerebral, tanto adquirido como congénito, y también a personas con algún tipo de neurodivergencia. Muchas gracias, Monse, de nuevo, y voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación y todo tuyo. Compartimos pantalla. Perfecto, ponemos la primera. Sí. Ahí. Un segundín. ¿Sí? ¿Empezamos? Cuando quieras. La primera diapositiva. Bueno, hablar un poco de qué es y para qué sirve el sistema nervioso. El sistema nervioso es la función principal prácticamente que regula la vida de cualquier animal y ser superior y está constituido por el encéfalo, la médula espinal y los nervios. Es un tema muy fascinante hablar de cómo dentro de este sistema nervioso, pasamos diapositiva, hay un nervio que es el nervio más largo del cuerpo, que es el nervio vago. Pero para eso había que aclarar un poco que dentro del sistema nervioso tenemos el sistema nervioso periférico, que es el conjunto de red de nervios que recorre todo el cuerpo, la cabeza, el cuerpo, el cuello, y es un poco como diríamos que si el cerebro serían los jefes, pues todo el sistema nervioso periférico serían los trabajadores. Ese sistema nervioso periférico, podríamos decir que daros cuenta que cuando nosotros tenemos una función cognitiva superior, cuando estamos estudiando, cuando estamos haciendo algo en concreto, estamos con el sistema nervioso más consciente, podríamos decir, que es el más desarrollado, que es el central. Pero cuando estamos durmiendo, podemos estar respirando, podemos tener control de esfínteres. Siempre hay como unos trabajadores del sistema nervioso que están controlando todas nuestras funciones más primitivas, más ancestrales, como por ejemplo sería la respiración. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a que hay como ese tipo de trabajadores internos que nos hacen controlarlo todo y hay el nervio más importante, es más largo del cuerpo y uno de los más grandes que une el cerebro, diríamos los jefes, con los trabajadores, que sería el sistema periférico, que ese es el nervio vago. Pasamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente imagen, J. Ese sistema nervioso periférico, tanto el que tenemos nosotros, que actúa cuando nosotros no somos conscientes, que es el periférico, tiene a su vez dos tipos de actividades. Imaginaros que nosotros estamos muy tranquilos, sin ningún tipo de control, que nosotros no queremos hacer ninguna gestión para estar tranquilos, de forma normal sería el sistema parasimpático. Pero imaginaros que cuando te tienes que acelerar, que tienes miedo, que tienes que tener una relación de alerta, tendríamos el sistema simpático. Todos estos sistemas corresponden al sistema nervioso somático, que lo que hace es controlar, en definitiva, las acciones que hacemos de forma voluntaria, como por ejemplo sería pensar, o lo que no es voluntario, como sería comer, por ejemplo, caminar o tocar un instrumento. Y es que este sistema autónomo controla unos procesos que automáticamente nos ayudan de forma involuntaria a hacer la digestión, a transpirar o, por ejemplo, a temblar, ¿no? Pasamos imagen. Este sistema nervioso periférico, que me parece fascinante, hablar del nervio vago, seguro que habéis escuchado muchísimo decir a un paciente, por ejemplo, en consulta, se mareó porque le dio un síncope vagal. Famosa expresión que muchas veces da lugar a muchas confusiones. Pero, ¿qué es y para qué sirve?
Pues como os digo, es un nervio craneal que sale del tronco del encéfalo y que tiene un papel crucial en todas las funciones corporales. Fijaros si es importante que su conexión entre los órganos une el corazón con el cerebro, une el pulmón con el cerebro, une el sistema digestivo. Por eso se dice que el sistema digestivo es el segundo cerebro. También es una parte clave en el sistema nervioso autónomo y especialmente en el parasimpático. Daros cuenta que antiguamente se decía que solo había neuronas en el cerebro, pero actualmente se sabe que hay neuronas en el estómago, en el digestivo, se sabe que hay neuronas incluso en los órganos reproductores, también en el hígado, que hay unas células similares a las neuronas, en el pulmón. Por tanto, eso de que antiguamente se hablaba de que el sistema nervioso, las neuronas solo estaban en el cerebro, no es cierto. Pasamos de imagen, es que actualmente hay muchas más neuronas en diferentes partes del cuerpo. ¿Eso qué hace? Eso hace que este nervio vago que regula, nos ayuda a comunicar el cerebro y el cuerpo. ¿Por qué es tan importante? Es tan importante porque las señales que tienen los órganos, las emociones que sentimos con el estómago, es lo que va a pasar esa información los trabajadores del cuerpo al cerebro. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos una habitación y hay fuego, hay unos sensores de humo que van a hacer que detecte que hay humo y gracias a ese humo, pues va a caer agua. Pues el cuerpo tiene unos receptores y unos sensores periféricos, como son, que se llaman sensores sensitivos superficiales, como puede ser el tacto, la temperatura, la presión, y tenemos unos sensores profundos, propioceptivos, como pueden ser unos acelerómetros que tenemos dentro de las articulaciones, que dicen qué posición tienen nuestros brazos cuando tenemos los ojos cerrados, y toda esa información sensitiva de fuera y toda esa información sensitiva de dentro, esos sensores que tienen también, por ejemplo, un coche cuando se queda sin gasolina o un coche cuando le falta aceite, esos sensores corporales son los que le mandan la información al cerebro. Pero el puente para que llegue esa información sensitiva, sensorial, tanto superficial como profunda, al cerebro, el transmisor, el transportista, el taxista, el locutor, es el nervio vago. Pasamos de imagen. Por eso es tan importante que nosotros sepamos cómo impacta. La activación del estrés y la calma va a depender mucho de este nervio. Daros cuenta que al final todo está relacionado en el cuerpo humano. Cuando hablamos de salud, siempre tenemos que hablar de salud global, de salud holística. ¿Por qué? Porque está relacionado las emociones con los pensamientos con las enfermedades. Y por eso somatizamos cuando nos encontramos mal. Y eso es en respuesta a este nervio que une la emoción con la enfermedad. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos relajados, este nervio vago lo que hace es activar la serotonina y activar la parte más parasimpática. Es como si diríamos que el nervio tiene dos carreteras, una que sería la azul, el agua fría, que pone todo el cuerpo en frío, pone todo el cuerpo en tensión, pero tiene también la carretera roja, que sería la calentita, el agua calentita, la que nos relaja. Y el nervio tiene la capacidad de hacernos ponernos frío, alerta o tiritando, o ponernos muy relajados y muy tranquilos. Pero qué curioso, ¿no? Cómo esa calma o esa resiliencia, un nervio es el que es capaz de controlarlo. Pasamos la imagen. Entonces nosotros, eso hace que nuestra regulación emocional tenga una importancia enorme nuestra física. Es decir, yo diría a Jota y a todos aquellos que están, a Sabrina y a Juan y a aquellos que nos van a escuchar en el futuro cuando tengamos todas estas grabaciones divulgadas, que nosotros cuando hablamos siempre de pensamiento, creemos siempre, antiguamente en el pasado se decía que el pensamiento controla el cuerpo. Y siempre se decía, bueno, es que todo lo que piensas es que todo está en la mente. Bueno, pues yo diría que todo está en la mente, pero que en realidad el sistema nervioso es democrático y tan importante es el cerebro como tan importante es el cuerpo, que nosotros hemos sido clasistas hasta en la ciencia y siempre hemos tenido como un conocimiento y una enseñanza piramidal. Siempre hemos querido pensar
que el cerebro es muy importante y es lo más importante del cuerpo humano. Pero yo discrepo con esto. El sistema nervioso es una empresa horizontal, es democrático y para él es tan importante lo que siente como lo que piensa. Y daros cuenta qué bonito. Nosotros sentimos calor, sentimos frío, sentimos escalofríos, pero nuestra mente, que sería el jefe, lo que sentimos, lo sienten los trabajadores, se pone en conexión uno con otro a través del famoso nervio vago. ¿Eso cómo ocurre? ¿Cómo ocurre que yo toco un vaso que está frío y ese vaso que está frío, cuando yo lo cojo con mi mano, el nervio vago le dice a la cabeza, está frío, y yo me pongo a la defensiva? ¿Y cómo ocurre que cuando yo me pongo en una mesa de camilla calentita y a mí me entra el calor, yo me relajo? Eso ocurre porque existen unos neurotransmisores. O sea, nosotros, el sentimiento da lugar a un tipo de ondas. Y ese tipo de ondas, los pensamientos, son como una radio. Imaginaros que nosotros un día estamos contentas y estamos en Radio Olé, o un día estamos tristes y estamos en Radio Pena, o un día estamos espirituales y estamos en Radio María, o estamos muy marchosos y estamos en Radio Rock, o estamos muy románticos y estamos en Kiss FM. Bueno, pues nuestros pensamientos son ondas y esas ondas tienen unos hercios. Deciros que cuando tus pensamientos son tranquilos, relajados, estamos en unos hercios bajos, entre 0,5 y 5 hercios. Y cuando nosotros estamos muy excitados y cada vez más enfadados, nuestros pensamientos tienen muchos hercios, como si la frecuencia de nuestros pensamientos aumentara. Eso se lee gracias a unos potenciales evocados que hacen los neurofisiólogos, también los neuropsicólogos, con esos gorritos que se le ponen con unas inyecciones con un gel conductor para leer los pensamientos. Entonces, esos potenciales evocados son los que nos dan lugar a demostrarnos y darnos evidencia de que nuestros pensamientos son ondas. Pues vamos a quedarnos con la idea de que nuestro pensamiento es una radio. Yo estoy contenta y estoy en Radio Le. Me he levantado con Radio Le. Estoy súper feliz. ¿Eso qué hace? Eso hace que mi onda, que una neurona que se junta con otra neurona, la neurona tiene la característica de que es capaz de transmitirte una emoción como yo te la puedo transmitir a ti sin tocarte. Eso es gracias a los campos electromagnéticos. Eso es gracias a la física cuántica. Entonces, el pensamiento da lugar a una activación de una neurona con respecto a otra, a un potencial, a un tipo de frecuencia que da lugar a una química. Por eso es electromagnético, pero es todo física y química, ¿vale? Entonces, el pensamiento, si yo estoy contenta, yo segrego serotonina. Y si segrego serotonina, se me activa la adrenalina. Y eso lo que hace es que el nervio vago, que tiene la carretera azul y la carretera verde, ponga en funcionamiento a la carretera roja, a la tranquila, perdón. La roja es la tranquila, la azul es la nerviosa, para que tengáis una idea. El frío es lo que me pone nerviosa, el rojo es lo que me pone relajada. El rojo es como el polo negativo de la electricidad y el azul sería como el polo positivo. Bueno, pues todo esto es energía. Al fin y al cabo, el ser humano es energía, el pensamiento es una energía, es un hercio. Eso da lugar a un laboratorio, a desencadenar a una química, y esa química es una emoción. Y esa emoción hace que tú tengas más ansiedad, más frecuencia cardíaca o menos frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa? Que el arte, a través del trabajador, de la vista, lo que hace, puedes cambiar la imagen, el arte, a través de la vista, lo que hace es poner en contacto a los trabajadores con el cuerpo. Efectivamente, esa emoción, por ejemplo, el eje del intestino, el estómago, te pone en contacto con el cerebro. Por ejemplo, si yo te toco y yo te toco y yo te transmito a ti suavidad, cariño y te doy un abrazo, de fuera adentro, los trabajadores del cuerpo, los receptores sensoriales, la piel, la temperatura, los receptores de presión, le mandan una información al transmisor, al camionero del nervio vago, que él va a decirle al cerebro,
Sabrina o Juana están relajados. Entonces le va a mandar una relajación, va a decir, así que como están relajados, vamos a hacer que el corazón baje la frecuencia cardíaca, vamos a hacer que el intestino tenga menos jugos, por eso no vamos a tener una enfermedad de Crohn, por eso no vamos a tener un hipotiroidismo, por eso no vamos a tener algunas somatizaciones. Y entonces la parte de los trabajadores va a decirle a los jefes, al cerebro, cómo se encuentra la persona. Eso significa que el arte, a través del arte, cuando yo veo un cuadro, cuando yo veo belleza, yo voy a segregar una química eh, favorable para entrar en una frecuencia de onda que me va a permitir estar creativa. Daros cuenta, por ejemplo, que cuando una persona está esculpiendo o cuando una persona está haciendo un cuadro, lo que entra en éxtasis, y esa persona está esculpiendo, está pintando un cuadro y se pega. Yo he visto escultores que entran absolutamente en éxtasis, o pintores, o están componiendo, un compositor. Esa persona en ese momento diríamos que está como biológicamente drogada. Estaría con adrenalina, con serotonina y estaría con una onda cerebral que se llama teta, que es la onda donde más relajación y más inspiración existe. Es decir, que el nervio vago, ese tono vagal, ese nervio vago, va a hacer que haya una actividad de ansiedad, de relajación, que eso activa a un tipo de onda. Cuando nosotros generamos siempre, veamos arte, cuando nosotros tratamos a los pacientes a través del arte, nosotros lo que tenemos es que vamos a trabajar a través de los trabajadores. ¿Qué tenemos en común los neurofisioterapeutas o los fisioterapeutas que trabajamos en neurología con los artes terapeutas? ¿Por qué podemos trabajar en equipo? Podemos trabajar en equipo porque los dos trabajamos sobre los trabajadores. Daros cuenta que un neuropsicólogo trabaja sobre el cerebro y que un neurólogo o un neurocirujano trabaja sobre el cerebro, sobre el sistema nervioso central. Pero nosotros, para trabajar sobre el sistema nervioso central, tanto los artistas como los neurofisioterapeutas, necesitamos trabajar desde el sistema nervioso periférico. Tenemos que trabajar desde fuera. Entonces, son los sensores de la vista, del gusto, del olfato, del tacto, los 5 sentidos, los que nos permiten la propiocepción, es el sentido, el sexto sentido del que tan poco se habla. Esos son los que nos permiten transformar al sistema nervioso central. Tanto los artistas como los neurofisioterapeutas trabajamos de lo mismo. ¿Pasamos de imagen? Entonces, esas emociones y ese cuerpo y ese cerebro se van a generar, y en esta imagen reincido en esa idea, que el nervio vago, por lo tanto, es el puente entre la emoción, el cuerpo y el cerebro, y que desempeña un papel esencial en el estado emocional y físico de las personas. Pasamos la imagen. Te das cuenta que nosotros, cuando tenemos mala salud, es porque nosotros muchas veces no tenemos una buena alimentación, los trabajadores no están recibiendo una buena información, porque nosotros no hacemos el suficiente, no descansamos lo suficiente. Al no descansar lo suficiente, los trabajadores le dicen al cerebro que no tienen la suficiente descansos, y todo eso hace que dañemos. Y es que el medio por el cual el ser humano forma su desarrollo potencial y hace que pueda superar sus retos, que tenga más desafíos, más oportunidades en sí mismo y en su entorno, esa capacidad creadora, evolutiva, es bidireccional. Eso va del cuerpo a la cabeza y de la cabeza al cuerpo, de la emoción que genera tu cuerpo a tu mente y de tu mente a tu cuerpo. Y todo eso está relacionado con tu sociedad, con todo lo que te rodea. Eso es biopsicosocial. Por eso muchas veces te das cuenta que los grandes artistas siempre buscan la belleza para inspirarse. Daros cuenta que los grandes poetas, los grandes compositores muchas veces han utilizado el arte como terapia. En definitiva, el arte lo que les ha hecho a este tipo de personas es a meterle en esa frecuencia de onda, en esos hercios, que son los que le permiten que pueda inspirarse.
Después de todo esto, os voy a explicar un poquito más, vamos a pasar a la siguiente imagen. Os voy a introducir cómo explicar exactamente esas ondas cerebrales, que creo que es el aspecto más interesante. Pasamos de imagen. ¿Cómo influye la terapia artística? ¿Por qué? Pues porque es un ciclo complejo, totalmente interconectado, como hemos explicado ahora mismo, que el sistema nervioso periférico y las ondas cerebrales, las emociones y la fisiología, todas están en común. Pero vamos a quedarnos en esta imagen y os voy a explicar un poquito mejor el tema que yo creo que es fascinante, que para mí es el más importante, que es cómo el nervio vago influye sobre todo sobre las ondas. Daros cuenta que las ondas alfa y teta son las que hacen que tengas la calma y la relajación. Esos pensamientos relajantes vienen de ese tipo de ondas. Sin embargo, la onda beta o gamma son las ondas de la preocupación o del miedo. Si nosotros estamos relajados en esa onda alfa y teta, vamos a promover la calma, vamos a bajar la frecuencia cardíaca, la relajación muscular, vamos a tener mayor felicidad, como la hormona que la segrega, que es la hormona de la felicidad, que es la serotonina. Sin embargo, si tenemos más estrés o más ansiedad, vamos a tener onda beta o onda gamma, se va a activar el sistema simpático, vamos a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la contracción muscular, va a haber más cortisol, y esto es lo que demuestra que la química y la hormona están unidas de nuestro cuerpo con la frecuencia, con los hercios de nuestra mente. La serotonina es la hormona que va a promover la relajación y el bienestar con la onda alfa y con la onda teta. Y la serotonina va a retroalimentar al cerebro, que a través del portador, del camionero del nervio vago, va a fortalecer el estado de la calma. Pero sin embargo, el famoso cortisol, que tanto habla nuestra compañera Marian Rojas, neuróloga, aumenta en situaciones de estrés porque pone a las ondas beta en funcionamiento, generando tensión muscular, sudoración y alerta. Daros cuenta que cuando tú estás en beta, generas cortisol, pero si tú tienes mucho cortisol en el cuerpo, a la vez tu cerebro se retroalimenta en beta. Y por eso el cuerpo somatiza. Cuando tú estás relajada de forma profunda, es cuando la musculatura está relajada, no tienes contracturas. Sin embargo, cuando tienes estrés, tienes la mandíbula contracturada, tienes problemas de ATM, no duermes bien, tienes bruxismo, te duele el cuello, tienes enfermedad de Crohn, tienes enfermedades autoinmunes. Ese estrés viene porque tu cuerpo está lleno de cortisol y está todo el tiempo su cerebro trabajando con las ondas beta y gamma, y eso está generando que el nervio vago esté todo el día trabajando en parasimpático con una respiración estresada, y esa hipertonía, esa sudoración da lugar al dolor. Por tanto, si nosotros meditamos con el pensamiento, estamos en paz, da lugar a una onda alfa o teta, al igual que si creamos arte. Meditar, crear arte, componer música, relajarte, eso hace que estás en paz. Generas una onda cerebral que es la onda alfa o teta y activas el nervio vago parasimpático. Aumentas la serotonina y lo que haces es que vas a estar relajado, con una respiración profunda, calmado. Y sin embargo, cuando una persona no está en ese pensamiento positivo, está en beta, el sistema nervioso vago está de modo simpático, aumentando el cortisol, haciendo que sube la tensión muscular, la tensión arterial, la hipersudoración y la digestión alterada. Por tanto, la conclusión a la que llegamos es que el cerebro y el cuerpo están unidos por el nervio vago y que no hay nadie más importante, que aunque tengamos la idea de que el cerebro es el jefe y los trabajadores son el cuerpo, hay un sindicato y los trabajadores son capaces de cambiar al cuerpo, porque el sistema nervioso
neuromuscular del ser humano es democrático. Las ondas cerebrales y las emociones son piezas iniciales, pero el nervio vago y las hormonas son intermediarias que traducen la actividad cerebral en respuesta física. Si hacemos arte, respiración, yoga, meditación, descansamos, nuestras emociones van a dar lugar a ondas que van a generar y van a hacer sentir mejor nuestro cuerpo. El arte es, para mí, la llave de las emociones. Esta es una definición que he creado gracias a la oportunidad que me ha dado Jota de hacer este webinar. El arte, para mí, tiene las llaves de las emociones que tenemos guardadas en el cofre de nuestro pensamiento. Lo repito, el arte tiene las llaves de las emociones que tenemos guardadas en el cofre de nuestro pensamiento. El artista tiene como misión en la sociedad hacer visible lo invisible. Y lo que ve el arte es un complemento a lo que ve la ciencia. Un microscopio puede ver el mundo desde una parte invisible y los investigadores, pero los artistas tienen la capacidad de ver una condición humana diferente. Eso nos hace que en realidad nosotros daros cuenta que solo vemos el 9,9 de la materia, el 99,9 de la materia oscura en el universo. Es decir, que nosotros solo vemos el 0,1. La realidad es solo el 0,1. Lo que ve un cerebro humano es el 99,9. El arte lo que nos ayuda es a ver lo invisible. Y ese nervio vago nos permite conectar la emoción con el pensamiento. Deciros que el sistema nervioso del cerebro generalmente haría que nosotros esos pensamientos no se conectaran con el cuerpo. Pero gracias a esto, gracias al nervio vago, todo está unido. Creo que, en definitiva, Jota, ¿me escuchas? Sí, te oigo. Vale, voy a recuperar la imagen. Creo que más o menos me gustaría que, si tienen alguna duda con respecto a esto, es la idea principal que yo tenía para transmitiros. Tengo más posibilidad de profundizar en la materia. Más o menos hemos hablado ahora mismo 38 minutos. Si quieres que entremos a alguna pregunta o tú quieres comentar algo conmigo, Jota. Un momento, voy a dejar de compartir. Ahí. Bueno, muchísimas cosas. Ha sido una presentación súper enriquecedora con mucha información. Y bueno, me quedo con varias partes así, que me han resonado bastante en relación a cómo influye, ¿no?, la terapia artística en toda esta salud emocional y bienestar biopsicosocial a través de este nervio maravilloso que recorre, como tú bien has dicho, todo el cuerpo, ¿no? Que de ahí su nombre, el nervio vago, es porque no es que es perezoso, es vago de vaga, sino que vaga por todo el cuerpo, como tú bien has dicho, ¿no?, que se extiende, se ramifica por todo el cuerpo. Me quedo con la parte esta, ¿no?, que has comentado de que la importancia, ¿no?, que tiene este nervio para poder mantener en comunicación e integrar toda la parte emocional, física, ¿no?, y cognitiva, más del pensamiento del ser humano, ¿no? Y que gracias a todo ese buen funcionamiento de este nervio tan fundamental, pues, bueno, podemos seguir en constante evolución y a través de la creación artística poder tanto estimularlo como también
bueno, pues promover todo este potencial de la capacidad creadora. Y nada más, así como cierre, muchas gracias, Monse, por tu aportación. Ahora vamos a concluir. Y bueno, las personas que os había acercado, un momentito que voy a darle aquí. Las personas que os habéis acercado, pues nada, podéis seguir a Monse en en los siguientes canales, en Instagram, en LinkedIn, también a través del correo. Si alguien tiene alguna duda o alguna sugerencia o algo que le quiera consultar, también le podéis escribir por correo. Y nada más. Muchísimas gracias, Monse, por esta presentación. Y bueno, esperemos que podamos y sigamos trabajando juntos. Gracias y que Un estéis placer, bien. Jota. Chao, chao.